enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Aleluya, un aplauso fuerte a Cristo. El Señor se ha levantado, amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque nos has traído a este lugar. Y así te ofrecemos, Señor, te presentamos estas ofrendas, Padre. Lo que los hermanos hayan traído, Señor, te pedimos, Señor, que lo recibas y que tú sigas bendiciendo al dador alegre. En el nombre de Jesús, recíbelas, amén. Puede tomar su lugar en esa bendición y bienvenidos a todos una vez más aquí a Remanente Fiel, a esta iglesia que estamos aquí, ¿verdad? Pastoreando ya por 2 años, ¿verdad? En este lugar. Ahora en este mes que estamos, hace un año que abrimos este local, más bien en agosto lo abrimos, pero en de mayo ya estamos trabajando aquí con los hermanos, renovando, haciendo todo para que quedara bonito y ahora para que ustedes disfruten de este lugar cómodo. Bueno, vamos rápidamente al mensaje y así aprovechar bien el tiempo. Algunos hermanos no pudieron llegar, tuvieron que mandarnos un mensaje para decir que no iban a llegar, pero el viernes estarán aquí con nosotros. Vamos a la palabra de Dios en el mensaje de hoy, y el mensaje de hoy se titula Discípulos en el procedimiento. Ese es el título de esta enseñanza, Discípulos en el procedimiento. Es sentido de parte de Dios traer enseñanza los miércoles de discípulos, de discipulado, más o menos de personas que están empezando en este caminar como hijos de Dios. Y esta es una de ellas. Ya estoy viendo la lista. Dije que no le voy a poner un título igual a otras, pero cada título es diferente en las demás enseñanzas que he traído los miércoles. Y este es el título, Discípulos en el procedimiento. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, Señor, me presento delante de ti en esta hora y te pido que seas tú, Señor, trayendo la enseñanza por medio de mi persona a cada uno de nosotros, Señor, y a todos los que están escuchando allá donde estén en sus hogares, Padre. Que sea, Señor, un mensaje, Señor, que sabemos que tú nos vas a hablar por medio de tu palabra, porque es un mensaje, Señor amado, que podamos atesorarlo, Señor, como toda tu palabra, Señor, es un tesoro, Padre, que podemos atesorar este mensaje que tú nos vas a traer hoy. En el nombre de Jesús, háblanos. Amén. Y vamos a Mateo capítulo 5, versículo 48. Vamos a iniciar con ese versículo. Yo esta madrugada, mientras desperté temprano en la madrugada, porque como iba a traer el mensaje de hoy, y casi siempre me despierto temprano, el Espíritu Santo me despierta para meditar en la palabra, y me vienen estos mensajes de los que vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Y este fue el primero que me vino a mi mente, a mi espíritu. Dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y ese es un versículo que en realidad Jesucristo está hablando. Jesucristo está hablando y Él dice que seamos perfectos, así como nuestro Padre Dios es perfecto, en los cielos es perfecto. Y si analizamos este versículo, en realidad es un versículo que es casi imposible creer, porque nosotros no podemos ser como Dios. A nuestra mente humana no podemos, es como si Dios quisiera que nosotros fuéramos como Dios y nunca vamos a ser como Dios. Pero lo que Jesucristo está tratando de decir es que nosotros nos perfeccionemos cada día, que el modelo a seguir es Dios. Que si Dios nos ha llamado como hijos de Dios, somos discípulos de Cristo, quiere que nosotros cada día nos perfeccionemos, que cada día seamos mejores, que cada día nosotros valoremos que somos los hijos de Dios y que Dios merece que de nosotros reciba lo mejor.
que podamos dar un buen testimonio como hijos de Dios. Por eso Jesucristo dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y sabemos que nunca vamos a ser perfectos porque es imposible que el hombre sea perfecto. Porque en realidad el pecado nos echó a perder a todos. Ya traje una enseñanza hace poco, empezando por Adán. Pero lo que Jesucristo trata de decir es que nosotros cada día nos parezcamos más al Señor. Porque en los versículos anteriores dice, oíste que fue dicho, por ejemplo, en los versículos anteriores, en el versículo 38 dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y el 40 dice, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y el 41, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues, versículo 48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora con los versículos que acabamos de leer, nos abre más el entendimiento de lo que Jesucristo quiere decir. Lo que Él está diciendo, que hagamos lo que está escrito anteriormente de este versículo. Que si nosotros somos como Dios quiere que seamos, entonces nosotros somos perfectos. Si nosotros somos obedientes a su palabra, entonces nosotros venimos a ser perfectos. Que en todo lo que nosotros podamos obedecer la palabra de Dios, que lo hagamos, entonces venimos a ser perfectos. Esto es lo que está diciendo ese versículo, que seamos perfectos como nuestro Padre es perfecto. Así es que sí se puede ser perfecto, agradar a Dios, sí se puede, porque muchos siervos de Dios en la Biblia agradaron a Dios. Y algunos de ellos fueron tomados para no ver muerte, como Enoc y Elías, que ellos no vieron muerte. Dios se los llevó sin ver muerte. O sea que ha habido siervos de Dios en la Biblia que han agradado a Dios y no fueron perfectos. El rey David era un rey conforme al corazón de Dios, era un hombre que agradó a Dios, pero sabemos que hizo cosas malas, sabemos que adulteró, sabemos que mandó matar, sabemos que derramó mucha sangre porque era guerrero. Pero ante los ojos de Dios, todas las demás cosas que hizo, le agradó a Dios. Entonces, de lo que se trata es ser cada día mejores para Dios. Que cada día nosotros cumplamos su palabra, que cada día nosotros vivamos su palabra. Que cada día que pasa nosotros tengamos temor de Dios, para que así podamos obedecer a Dios en lo que podamos obedecerle, en el conocimiento que Dios nos ha dado. Esa es una persona perfecta delante de Dios. Una persona que teme a Dios. Es justa, es perfecta. Y vamos a seguir adelante porque la enseñanza es un poco larguita, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Como hijos de Dios, yo que escribí, nuestro enfoque y nuestra meta es parecernos más a Cristo. Es que cada día nosotros nos parezcamos más a Cristo, porque Jesucristo es el ejemplo a seguir. En el capítulo 12 de Hebreos, si no me equivoco, versículo 2, dice que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice que nuestros ojos estén puestos en Jesús.
Lo que quiere decir ese versículo es que quiere que nosotros nos parezcamos a Jesús. Poner los ojos puestos en Jesús es que todo lo que Jesús hacía quiere Dios que nosotros lo hagamos. Jesucristo era amoroso, Jesucristo era misericordioso, Jesucristo era compasivo, pero Jesucristo también era justo. Jesucristo también reprendía a aquellos que necesitaban ser reprendidos. O sea que Jesucristo no era solamente amor y amor y amor, sino que Él también reprendía a los que se necesitaban ser reprendidos. En una ocasión llegó al templo y se dio cuenta que había un mercado en el templo. Vendían hasta animales adentro del cuerpo, del templo, perdón. Vendían hasta ovejas y bueyes adentro del templo porque era un templo grandísimo. Y allí hacía negocio la gente. Y cuando él llegó, dice que echó fuera a toda la gente y junto con todos los animales. Agarró un látigo y echó fuera a todo mundo. Porque dijo, esta es la casa de mi padre. La casa de mi padre será llamada casa de oración y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Ahí tuvo que usar la reprensión. Pero tenía que hacerlo porque la gente si no se le reprende va a seguir haciendo cosas malas. Es por eso que a veces las reprensiones se necesitan en las iglesias cuando las personas no quieren obedecer. Pero Dios nos habla claramente para que nosotros podamos entender de que hay que ser obedientes a Dios para no ser reprendidos. Nadie quiere ser reprendido. Yo no quiero ser reprendido. Yo no quiero que me estén reprendiendo, que me estén diciendo estás mal, que me estén diciendo eres injusto, que me estén diciendo eres esto, eres lo otro, porque eso no es saludable para una persona, menos para un hijo de Dios. Entonces lo que tenemos que hacer es ser obedientes, ser buenos discípulos. Acuérdese que este caminar de los hijos de Dios, somos discípulos todos. Todos somos discípulos, los pastores somos discípulos y cada uno de ustedes somos discípulos, todos, pero en diferente nivel, cada quien tiene su nivel. Estamos los que dirigimos, los que servimos, los que apoyamos la obra, pero están ustedes también que también nos ayudan con su presencia, con escuchar la palabra de Dios. Pero todos somos el cuerpo de Cristo. Así es que la palabra es para todos cuando Dios nos habla. Porque la palabra viene para todo mundo. Dice el apóstol Pablo en Efesios 4:13. Si vamos a Efesios 4:13, dice el apóstol Pablo, si lo pone ahí está en la pantalla, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de estatura de la plenitud de Cristo. Acuérdense que Jesucristo es el modelo a seguir. Entonces, este caminar es un procedimiento de madurez. Cuando venimos, aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, venimos a nacer de nuevo. Somos como un bebé que acaba de nacer. Y no importa que uno ya esté viejo, somos bebés cuando nosotros venimos al conocimiento de la verdad, aunque ya estemos ancianos. Entonces todos venimos a ser hijos de Dios cuando venimos al conocimiento y venimos a ser discípulos de Cristo. Un discípulo es como un alumno que va aprendiendo cada día. Entonces no nos podemos quedar como solamente creyentes, como solamente nacidos de nuevo, sino tenemos que crecer. Y crecemos por medio de la palabra de Dios. Porque por medio de la fe es el conocimiento. Por medio de la palabra de Dios es que se recibe la fe. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros venimos al conocimiento de la verdad, es porque escuchamos el Evangelio. Y ahí en nosotros se planta una semilla y esa semilla va a dar fruto. Y ese fruto es una planta que va a ir creciendo. Y se le tiene que echar agua para que crezca, y el agua es la palabra de Dios que estamos escuchando constantemente. Por eso no podemos quedarnos como niños o como solamente creyentes o como nacidos de nuevo, sino tenemos que crecer en el Evangelio. Así como cuando un niño nace y crece, se va desarrollando. Como estaba diciendo hace rato mi esposa, aquí hay hermanos que conocemos hace casi 20 años, hace más de 23 años, que conocemos algunos de los que están aquí,
pues en ese tiempo nacieron de nuevo, así como nosotros acabamos de nacer de nuevo en ese tiempo. Pero ya para este tiempo, pues ya somos maduros, ya digamos que somos adultos en el Evangelio. Entonces no podemos caer por cualquier cosa, no podemos fallarle a Dios por cualquier cosa, porque ya sabemos cómo obra el enemigo y que el diablo nos puede engañar con cosas del mundo. Pero los que empiezan en este caminar, que acaban de nacer, que hace poco aceptaron al Señor, ellos puede ser que se desvíen y puede ser que se queden en el camino. Pero pedimos a Dios que sigan hacia adelante. Pedimos a Dios que no se entretengan, que no se distraigan con el mundo, sino que sigan creciendo, porque cada vez que escuchan palabra de Dios van creciendo. Y poco a poquito van a ir creciendo y con el tiempo van a madurar. Así como nosotros los que ya tenemos tiempo, ya somos más maduros, entonces ha sido un procedimiento. Y es un procedimiento que todos debemos de pasar. Todos debemos de pasar este crecimiento, este procedimiento de crecimiento. Porque no podemos quedarnos solamente con que yo creo en Cristo, yo sé que Él es mi Salvador y ya. No, tenemos que alimentarnos. Porque ese bebé que nace cuando creemos el Evangelio es un bebé que se tiene que alimentar. Un bebé que nace hay que alimentarlo. Y la palabra de Dios nos alimenta como hijos de Dios. Si vamos a dice Juan capítulo 3 versículo 7, es que hay muchos pasajes que, vamos primero a Romanos 10, 17. Romanos 10, 17 dice que, Romanos 10, 17, luego a Juan 3, 7. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hablando de que cuando venimos al conocimiento de la verdad es porque alguien nos predicó el Evangelio. Entonces esa semilla, fe, nace, es plantada en nosotros y de allí nace una criatura por medio de que le creímos al Evangelio, por medio de la fe. Dice, así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios, creímos, hubo fe en nosotros y esa fe viene de Dios. Y ahora hay que alimentar esa fe, porque por medio de la palabra de Dios es que se alimenta la fe. Porque no podemos quedarnos solamente con que creímos y ya. Tenemos que crecer en el conocimiento de la verdad. Si vamos ahora a Juan capítulo 3, versículo 7, ahí es cuando Nicodemo fue a buscar a Jesús. Nicodemo era un fariseo. Y Nicodemo fue a cuestionar a Jesús, porque sabía que Jesús venía de Dios, pero se le hacía difícil creer que era el Hijo de Dios, y por eso fue de noche a hacerle preguntas a Jesús. Los fariseos eran los enemigos de Jesús, pero se dio cuenta que en Jesús había algo diferente, que en realidad venía de Dios, pero tenía preguntas. Por eso fue de noche a ver a Jesús, para que no lo vieran los demás, porque le daba vergüenza que después lo cuestionaran para que lo fue a ver. Y le hizo algunas preguntas y Jesús le dijo, dice, bueno, si quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Y dice, pero ¿cómo yo voy a meterme al vientre de mi madre otra vez y volver a nacer? Dice, ¿cómo es eso? Y Jesús le contesta allí con otras respuestas. Pero aquí lo que Jesucristo, el enfoque que quiero dar aquí es que en este versículo dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Porque en el Evangelio tenemos que nacer de nuevo. Nacer de nuevo es creer en Jesucristo. Es saber que Él nos salvó y que por medio de Él vamos al Padre. Que Él es el camino, la verdad y la vida. Eso es nacer de nuevo, aceptarlo y ser sus discípulos, seguirlo, seguir sus pisadas. Eso es ser discípulos de Cristo y eso es nacer de nuevo, aceptarlo como nuestro Salvador. Entonces, cuando nacemos de nuevo, venimos a ser nuevas criaturas y entonces es como dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Ahí ya somos nuevas criaturas porque aceptamos el sacrificio de Cristo, aceptamos a Jesucristo, entonces ahora somos nuevas criaturas. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasadas, he aquí todas son hechas nuevas.
Los que están en Cristo, los que creemos en Cristo, los que sabemos que Él nos salvó, que Él murió en la cruz del Calvario, pagó por nuestros pecados, con su vida, con su sangre, nos lavó, nos limpió. Somos nacidos de nuevo, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron, ya todas son hechas nuevas. Las cosas malas que antes hacíamos, ya no las hacemos. Todo lo malo que antes hacíamos, ya no lo hacemos. Entonces, esos son los frutos de un hijo de Dios. Porque no es nada más de decir, creo en Cristo, lo acepto y ya. No, hay que hacer frutos dignos de arrepentimiento, de que ya nosotros no somos los mismos de antes, sino que ahora somos nacidos de nuevo, y que cuando los amigos nos invitan a parrandear con ellos, les tenemos que decir, ya no participo en esas cosas. Cuando los amigos te empiezan a decir, vente para acá, vamos a la fiesta, al baile, vamos a buscar esto, a buscar lo otro, a buscar la perdición, tú tienes que decirle, no, ya no. Soy nacido de nuevo, soy nueva criatura, yo soy un hijo de Dios. Eso es nacer de nuevo. Cuando ya no le haces caso a los amigos que antes te invitaban a hacer cosas malas. Y todo lo que tiene que ver con el pecado, cuando ya dejamos de hacerlo, entonces somos nacidos de nuevo, como dice ese versículo. Así es que tenemos que ser diferentes, tenemos que dar buen testimonio, porque estamos representando al reino de Dios. Somos sus discípulos, somos los discípulos de Jesús. Entonces no podemos avergonzar el evangelio con nuestras malas obras, viviendo como vive toda la gente allá afuera pecando. Entonces tenemos que vivir conforme dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3 versículos 1 y 2. Vamos allí. 1 Corintios capítulo 3 versículos 1 y 2. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Ahí lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios, que como a niños les tuvo que dar leche. Y no es que agarraba una pacha, una mamila, un biberón, como dicen ustedes. A usted le dicen pacha, algunos, ¿verdad? Nosotros decimos biberón o mamila. Y no es que agarró, y no es que literalmente les daba leche. Cuando habla de que les daba leche es que les tenía que hablar suavemente. Les tenía que hablar muy suave como a niños para no ofenderlos. Y tiene que darles palabra que ellos pudieran entender con facilidad. Entonces, eso es dar a beber leche. Enseñar lo más simple de lo que es el evangelio. Lo más simple de lo que es la palabra de Dios. De que el evangelio solamente se trata, lo básico es de que Jesucristo nos salvó. Y que tenemos que dejar las cosas, la vida pasada. Pero hay cosas que podemos nosotros aprender más, porque la palabra de Dios es un tesoro. Es un tesoro que entre más le escarbas, más encuentras. Entonces, el apóstol Pablo les tenía que hablar muy suave y como si fueran niños, porque tenía que hablarles de una manera que ellos puedan entender, pero no podía decirles cosas muy profundas porque no lo iban a entender y no iban a digerir lo que él les estaba diciendo. Por eso dice, os di a beber leche y no vianda, no comida sólida, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Por qué? Porque los corintios eran bien carnales, o sea que les gustaba pecar siendo cristianos. La iglesia de los corintios era una de las que están en la Biblia de los más pecadores. Los gálatas eran engañados porque la carta a los gálatas también es de reprensión. Pero a los gálatas los estaban engañando y los querían volver otra vez al judaísmo. Había falsos maestros que se habían introducido en las iglesias y engañaban a los creyentes de que no, Pablo está loco, no le hagan caso, miren, sigan haciendo los rituales que antes hacían, sigan haciendo los sacrificios que antes hacían. Y el apóstol Pablo está molesto porque le creían más a otros que a él, diciendo que él les dijo, si ustedes nacieron de nuevo, ¿cómo vuelven otra vez a creer en lo que antes estaban haciendo, que era de la ley?
Pero los corintios eran carnales. Les gustaba pelearse, les gustaba, entre ellos había discusiones, a veces iban a la corte, se demandaban los unos a los otros y tenían envidias, tenían celos, tenían amargura los unos y los otros, pero era una iglesia que amaba, que Dios amaba, y amaban a Dios con toda esa carnalidad que ellos tenían. Amaban a Dios y el Espíritu Santo se movía en las congregaciones, pero estaban mal. Y el apóstol Pablo los reprende. Y dice, ya para este tiempo en realidad parecen niños todavía, porque todavía era necesario seguirles dando la leche como a bebés. Y Dios no quiere que estemos como los corintios, sino que quiere que crezcamos, que no vivamos en el pecado, que no vivamos en la maldad, sino que crezcamos para ser bendecidos espiritualmente. Cuando tú obedeces a Dios, cuando tú obedeces su palabra, eres honrado por Dios también. Somos honrados por Dios porque le damos buen testimonio como discípulos de Cristo. Entonces, los corintios eran niños en Cristo. No crecían, no maduraban. Y una iglesia que no madura, que no crece en realidad, pues no va para ningún lado. Porque se trata de crecer, no se trata de quedarnos como niños todo el tiempo. Imagínense que aquí entre nosotros nos agarráramos con las mamilas unos con otros tirándonos botellazos. Porque eso es lo que hacen los niños. Si usted ve en la parte de atrás cuando hay muchos niños y usted ve que andan nada más jugando y peleando entre ellos, pues así era la iglesia de los corintios, que entre ellos se peleaban, entre ellos se agarraban. Entonces, esa es una iglesia que no da testimonio como hijos de Dios. En realidad no han crecido. Creen en Cristo, pero no crecen. Pero tenemos que crecer. Tenemos que llegar a la imagen y semejanza de Cristo, porque Jesucristo es el modelo a seguir. Y vamos a seguir más adelante. Vamos, por ejemplo, en Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14, el escritor de los Hebreos también les dice aquí acerca de que en realidad también los hebreos, a esta carta a los hebreos también eran como los corintios, también no crecían. Y dice el escritor, que no se sabe quién lo escribió, pero se cree que es el apóstol Pablo el que escribió esta carta a los hebreos. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es casi como lo que le dice el apóstol Pablo a los corintios, dice el 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Y el 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Una persona que no crece espiritualmente, que sigue haciendo las cosas que antes hacía, en realidad sigue siendo niño. Tenemos que dejar de hacer las cosas malas que hacíamos para decir que somos maduros, que hemos madurado. De eso una iglesia se difiere. Que los que están empezando como niños son como niños, pero los más maduros podemos enseñar a los que son niños. Podemos decirle, eso no se hace, eso tampoco se hace. Los más grandes, los más mayores pueden enseñar a los más niños que están empezando. Porque es igual, en lo espiritual es como un niño chiquito, aunque ya esté viejo. Aunque ya tenga barba y todo, pero cuando viene al conocimiento de la verdad es como un bebé. Que toda de repente se le ocurre irse a beber, se le ocurre irse a fiestar, se le ocurre hacer cosas que antes hacía. Entonces los demás tienen que decirle, eso no se hace, eso no le agrada a Dios. Ya crece, ya tienes que madurar. Entonces los más mayores, hay que estarles diciendo, eso no lo debes de hacer. Así es como crece la iglesia, porque ellos piensan que está bien lo que hacen.
Esto no es malo, no es malo escuchar canciones mundanas, pues eso no es malo. No, pero sí es malo porque en realidad te contamina. No vas a crecer. Siempre vas a estar así toda la vida, no. Tienes que dejar eso, tienes que dejar las cosas que no le agradan a Dios. Mejor escucha alabanzas en vez de escuchar canciones mundanas. Estoy hablando como los que están empezando. Los mayores, pues, ya no deberían de escuchar eso, ¿verdad? Pero los que están empezando son como bebés, son como niños. Entonces hay que estarle siempre diciendo, eso no se hace, esto tampoco se hace. Entonces, así es como se crece en el Evangelio. Porque no vamos a estar toda la vida así, pequeños. Hay que crecer. Porque entonces seríamos anormales. Imagínense que ya te crece el bigote y ya estás viejo y todavía actuando como un niño. Eso es anormal. Así es en el Evangelio también, en lo espiritual. Ya tenemos que ir creciendo poco a poco. Es un crecimiento progresivo. Entonces, más que nada tenemos que tener conciencia de las cosas que Dios nos enseña. Sigamos adelante. Vemos pues en todos estos versículos que a los recién nacidos de nuevo se les compara como a niños en Cristo. Pero no debemos quedarnos como niños pequeños, como niños, digamos, recién nacidos, porque eso es anormal. Sigamos mejor el consejo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos aconseja en Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 16. Es un consejo para ir progresando en el Evangelio. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los santos somos nosotros, ustedes. Somos los discípulos, somos los santos. Entonces Dios quiere que nos perfeccionemos. Acuérdense que aquí dijo Jesucristo, ser pues perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces nos tenemos que perfeccionar como hijos de Dios. Dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. El varón perfecto es Jesucristo. Entonces Él es el modelo. A Él nos tenemos que parecer. Poco a poco nos tenemos que ir pareciendo a Él, en el carácter y en todo. Entonces sigue diciendo el otro versículo, el 15. El 14, ¿verdad? Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dice que ya no quiere que seamos niños fluctuantes, que no quiere que seamos niños que acaban de nacer. Porque un niño fácilmente lo pueden engañar. Cualquier persona se lo puede llevar. Otros de otras religiones te pueden decir, mira, acá es mejor, acá yo te invito a mi iglesia. Y te invitan allá a los testigos de Jehová, te invitan por allá a iglesias que en realidad te vas a perder, que no predican la sana doctrina. Y si eres un niño en Cristo, es como cuando le enseñan una paletita a un niño y dicen, mira, esto está mejor. Y los engañan y se los llevan. Eso sucede a veces. Es por eso que después están en otros lugares por allá que supuestamente es mejor. Pero Dios no quiere que seamos niños fluctuantes. No quiere que seamos niños que cualquiera nos puede engañar. Que cualquiera te dice, vente para acá está mejor. Vente para acá es más bonito. Cosas por el estilo. No podemos nosotros dejarnos engañar. Porque si Dios te trajo, es porque Dios te quiere que crezcamos. Si Dios nos trajo al conocimiento de la verdad, Dios quiere que crezcamos en el conocimiento. Entonces no quiere que seamos engañados, para eso Dios tiene maestros, tiene pastores, tiene profetas que también nos exhortan para que podamos nosotros caminar en obediencia, para que no seamos niños fluctuantes, niños que nos pueden engañar. Por eso es un error quedarse uno como un niño. Sigue el otro versículo, el 15.
sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dice que siguiendo la verdad es la palabra de Dios, y que crezcamos en amor. Dice, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. A Él es al que tenemos que parecernos. Sigue diciendo el versículo 16. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dice que así como en un cuerpo está todo unido, así debemos de crecer todos unidos para fortalecernos como iglesia, como un cuerpo, porque Jesucristo es el cuerpo de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo más bien. Entonces, Dios quiere que crezcamos y unidos como un solo cuerpo, glorifiquemos a Dios. Que toda la iglesia unida nos parezcamos como un cuerpo al cuerpo de Cristo. Él es el modelo a seguir. Sí, dice Filipenses capítulo 1, versículo 6, algo que mencionó el hermano Héctor cuando estaba exhortando en el tiempo de la adoración. Él mencionó este versículo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios va a perfeccionarnos cada día más. Quiere que seamos perfectos y nos perfecciona cada día, porque ya que empezó el Señor la obra en nosotros, no nos quiere dejar así como al principio. Él quiere que crezcamos. Nos va perfeccionando conforme va creciendo el tiempo. Conforme vamos nosotros recibiendo conocimiento de la palabra de Dios, así es como vamos creciendo. Y Él nos va perfeccionando cada día. ¿Qué es perfeccionando? Que nos va quitando las impurezas. Nos va quitando lo que no le agrada a Dios. Cada palabra de Dios que nosotros recibimos hace en nosotros un efecto. Y nos va quitando las impurezas para agradar a Dios, para parecernos más al Señor. Eso es perfeccionarnos. Cada rato nos va quitando un poco de la ira, un poco del enojo, un poco de celo, un poco de la envidia. Y esas imperfecciones que tenemos todavía nos las va quitando. Poco a poco nos va moldeando. De tal manera que después ya no te molesta. Después ya no te molesta lo que antes te molestaba. Eso quiere decir que ya el Señor te está quitando cosas que te estorbaban y te está perfeccionando. Y a todos nosotros. Así es como nos perfecciona, con su palabra. Porque quiere que llegamos a su imagen, a la imagen de Cristo. Porque Él es el modelo a seguir. 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dice que, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, que no seamos carnales, que seamos espirituales. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dios nos ha llamado a ser santos y dice que la santidad la tenemos que ir perfeccionando nosotros mismos. Dios nos ayuda con su palabra, pero nosotros tenemos que ponernos en el molde. Porque Dios no nos va a obligar a dejar las cosas. Es una cosa que Dios tiene, que Dios es un Dios soberano, es un Dios que no nos obliga a hacer las cosas que le agradan a Él. Nosotros tenemos que decidir, yo no quiero ofender a Dios, yo no quiero hacer esas cosas que a Dios no le agradan. Y entonces eso es dejarnos moldear. Y eso es dejarnos nosotros, como dice ese versículo. Dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. Que nosotros nos podemos limpiar cuando viene la palabra. Que cuando viene la palabra fuerte, que la recibamos. Eso es dejarnos limpiar con su palabra.
perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si somos santos, tenemos que ir perfeccionando esta santidad. Sigue diciendo en Colosenses 1:26, del 26 al 28, hablando de irnos perfeccionando, irnos limpiando. Así que, amados, dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Yo creo que está mal. Colosenses 1:26 al 28. ¿Sí es ese? Bueno. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. 28. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese era el versículo clave. Dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Eso es lo que hace el Evangelio, presentar perfectas a las personas. Y si habla de hombres, también quiere decir de mujeres. Eso es lo que hace el Evangelio, que nos perfecciona, presentándonos perfectos delante de Dios. Lo que nosotros recibimos de su palabra nos va perfeccionando para estar delante de Dios perfectos como Él es perfecto. Entonces eso es lo que hace el Evangelio en nosotros. Eso es lo que hace la palabra de Dios, nos perfecciona delante de Dios. Déjame ver, Colosenses capítulo 4, versículo 12. Colosenses 4:12. Dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vuestros siervos de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Este es un saludo en esta carta que el apóstol escribe a los colosenses, y este Epafras es un siervo de Dios, y parece que le gustaba mucho orar por los colosenses. Y dice que en sus oraciones este hombre, dice que oraba, dice encarecidamente por vosotros, dice siempre rogando, dice encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. O sea que nosotros podemos orar también para que los demás sean perfectos. Porque si este Epafras oraba para que los colosenses fueran perfectos, yo creo que también nosotros podemos orar por los demás aquí en Remanente Fiel. Así es que ustedes oren para que yo sea perfecto. Y oro para que ustedes sean perfectos. Porque es una oración que Dios puede escuchar. Son oraciones que Dios, ¿verdad?, escucha y puede ayudarnos en esta perfección. Porque todo viene de Dios. Dice que la obra que Él empezó la va a perfeccionar. Entonces podemos orar, Señor, sigue perfeccionando. Sigue perfeccionando a Marvin. Sigue perfeccionando a mi esposa, a mi esposo. Síguenos perfeccionando, Señor. Porque de eso se trata, perfeccionarnos para parecernos a Cristo cada día más. Ya vamos a terminar. Ahora vamos a Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Santiago 1, del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa. Tenemos que tener paciencia entre nosotros, porque si no tenemos paciencia, nos vamos otra vez al mundo. Entonces tenemos que tener paciencia en este caminar, en este procedimiento. Acuérdense que es un crecimiento progresivo. No de la noche a la mañana ya vamos a dejarlo todo. Es un crecimiento que poco a poquito vamos a ir dejando las cosas. Entonces, si nosotros tenemos paciencia de que el Señor nos puede perfeccionar, dándonos nosotros el permiso de que nos perfeccione, podemos ser perfectos y cabales sin que os
falte cosa alguna, como dice allí. En otras palabras, mientras nosotros tengamos paciencia en el caminar del Señor, vamos a llegar a la perfección algún día. Cuando el Señor nos levante, vamos a ser perfectos. Pero Él quiere que en este procedimiento vayamos perfeccionándonos cada día más para ser perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. El Señor quiere que estemos completos en Cristo. Vamos ahora a Hebreos 10:14. Hebreos 10:14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, hablando de Jesucristo. Él solamente con ir a la cruz, morir como un mártir, sin pecado, dice que fue como una ofrenda ante Dios. Y dice que ese sacrificio de Jesucristo fue una ofrenda, dice que con una sola ofrenda, dice, hizo perfectos para siempre a los santificados. Nosotros somos santificados porque venimos al conocimiento de la verdad. Entonces, ya nos hizo perfectos Jesucristo con el sacrificio en la cruz. Si Él no hubiera muerto por nuestros pecados, nadie fuera perfecto, porque no hay ningún justo. Pero Jesucristo, que es justo, nos justificó por medio del sacrificio. Entonces, todo aquel que acepta a Jesucristo, que viene al conocimiento de la verdad, ya somos justificados. Ya somos justos delante de Dios. Las cosas viejas pasaron, ya todas son hechas nuevas. Nadie nos puede condenar, nadie nos puede acusar de las cosas malas que hicimos, porque Jesucristo nos ha perdonado. Dios nos ha perdonado todo lo pasado. Entonces, con una sola ofrenda, Jesucristo nos dio todas las bendiciones que ahora podemos recibir. Ya somos justos delante de Dios. Podemos ir delante de Dios en oración, rogando por algo, por alguien, pidiéndole a Dios en el nombre de Jesús, porque Jesucristo, Él es el que intercede a la diestra del Padre por nosotros. Entonces tenemos derecho a ir delante de Dios por medio de Jesucristo, pidiéndole en oración cualquier cosa que le pidamos. Y Él nos va a escuchar, porque somos sus hijos, somos sus discípulos. 1 Corintios capítulo 1, versículos del 1 al 3. Este es el apóstol Pablo dándoles un saludo a los corintios, como ya dijimos hace rato, que eran bien carnales. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. El 3. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Por el versículo 2 dice que a los santificados llamados a ser santos. Esta carta es dirigida a los corintios que eran bien carnales, que eran bien inmorales, pero el apóstol Pablo dice que son santos. ¿Por qué? Porque vinieron al conocimiento de la verdad, porque fueron nacidos de nuevo, pero aunque actuaban como niños, los ve como santos. Los ve como santificados, llamados a ser santos. Había esperanza en la iglesia de los corintios. Muchos maduraron con el tiempo, pero al principio estaban pequeños, no crecían. Pero era una iglesia que Dios amaba. Por eso se escribió, por eso está en la Biblia los corintios. Aunque eran desleales con Dios, pero eran llamados a ser santos. Dios empezó en ellos la obra y la fue perfeccionando poco a poco, así como nosotros también. El que ha empezado la obra la va perfeccionando poco a poco. Así es que hay esperanza para todos nosotros. Dios lo que quiere es que nosotros entendamos el procedimiento y que nos dejemos moldear, que nos dejemos quitar las impurezas que a Dios no le agradan. Pero de que somos hijos de Dios, cuando tú aceptaste el sacrificio de Cristo, eres hijo de Dios, pero déjate moldear. Déjate santificar, déjate limpiar por medio de la palabra para que podamos crecer como hijos de Dios, como discípulos y podamos madurar. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 14 al 16 y ahí terminamos. Primera de Pedro
capítulo 1, versículos del 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Dice que si somos hijos de Dios, tenemos que ser obedientes y que no nos conformemos a los deseos que antes teníamos, que vivíamos como queríamos allá afuera. No quiere Dios que vivamos como vivíamos al principio. El versículo que sigue, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dios es santo y quiere que nosotros vivamos en santidad para agradarle a Él. Tenemos que parecernos a Dios. Dios es santo y quiere que sus hijos vivan en santidad. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda nuestra manera de vivir, en el trabajo, en la iglesia, en la casa, tenemos que vivir en santidad. Usted sabe que en la casa es como se sabe, es un entrenamiento en la casa. Yo en la casa tengo que vivir en santidad para mi esposa, vivir en santidad para mis hijas, vivir en santidad para Dios. Porque cuando yo vengo aquí a predicar la palabra de Dios, las primeras que van a juzgar van a ser mis hijas y mi esposa. Y cada uno de nosotros, donde quiera que estamos, hay gente que nos va, hay gente que nos rodea. Entonces, tenemos que vivir en santidad donde quiera que andemos y tenemos que dar buen testimonio. Porque entonces somos hipócritas. Si aquí en la iglesia decimos una cosa y en la casa hacemos otra, y en el trabajo hacemos otra cosa, entonces somos hipócritas y no crecemos. Vamos a estar como niños todo el tiempo, como los corintios. Vamos a estar en problemas todo el tiempo. Y Dios no quiere, Dios quiere que crezcamos. Dios quiere que seamos maduros en el evangelio. Pero este es un procedimiento. Así es que tengamos paciencia, como dice Santiago. Tengamos paciencia para así que el Señor nos pueda perfeccionar cada día. Así es que no se desespere. Si usted todavía tiene cosas que está haciendo que no le agradan a Dios, que usted sabe que no le agradan a Dios, está en el camino correcto. Yo recuerdo que antes venían algunos hermanos y decían, no, es que venían llorando. Algunas personas que cometían algún pecado, venían llorando y decían, es que me duele esto que estoy haciendo. Es que no quiero hacer esto, que todavía estoy en esto. Dice, pero estoy ofendiendo a Dios, pero estoy luchando. Yo dije, si tú vienes en ese arrepentimiento, eso quiere decir que estás en el camino correcto, porque te duele ofender a Dios. El problema es que no te importara. El problema es que hiciera las cosas que estás haciendo y no te importara. Eso sería un problema. Pero cuando tú sabes que ofendes a Dios y te duele en tu corazón y hasta lloras porque no quieres ofender a Dios, estás en el camino correcto. Porque quieres agradar a Dios y estás luchando. Y es por eso que hay que orar los unos por los otros, porque a unos se les hace más fácil que a otros. A mí se me hizo fácil dejar la bebida, se me hizo fácil dejar muchas cosas que a algunos se les hace difícil, pero en cada uno de nosotros hay un procedimiento diferente y hay que tener paciencia. Ten paciencia contigo mismo y tengamos paciencia los unos con los otros. Es un procedimiento, pero si ya van 10 años y sigues igual, algo está pasando. En 10 años ya tienes que cambiar. Ya no tienes que ser la misma persona de hace 10 años. Ya tienes que dejar las cosas que hacías en ese tiempo, las sigues haciendo. Ahí está el problema, que no has querido arrepentirte. Y es un procedimiento, pero se puede. El Señor es el que nos limpia. Nosotros somos los que tenemos que decir, Señor, límpiame cada día. Hay que ponernos en el molde. Acuérdese que Él es el alfarero, nosotros somos el barro. Y si seguimos en ese procedimiento, un día vamos a llegar allá a la presencia de Dios, porque queremos estar con Él. Y Él nos va a ayudar con su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios. Pasen a la plataforma y vamos a cantar un canto de adoración para despedirnos de nuestros hogares. Y le damos gracias a Dios por su palabra, que yo sé que la necesitábamos porque todos somos discípulos de Cristo y unos estamos un nivel y otros otro nivel, pero lo bueno es que el Señor quiere que sigamos el procedimiento de limpieza, de santificación, de perfección, porque el modelo a seguir es Jesucristo. Él es el modelo que tenemos que seguir, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Vamos a
dedicar este canto al Señor y le damos gracias a Dios. Ahí donde estás, dale gracias a Dios por su palabra, porque Él nos ha hablado, y pedirle que nos ayude con su Santo Espíritu para no fallarle, para agradarle en todo momento, en todo lugar, donde quiera que andemos. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Te adoramos, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, Señor, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, Señor, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, yo quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, Señor, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, Señor, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Sí, Señor. Queremos parecernos a ti, Señor, cada día más. Ayúdanos con tu Santo Espíritu, Señor. No queremos ofender tu Santo Espíritu, Señor. Tu palabra dice que no contestemos al Espíritu por el cual fuimos sellados. No te queremos ofender, Señor. Ayúdanos a no pecar cada día, a ser mejores cada día, a parecernos a ti cada día más, Señor. Ayúdanos, Padre, a todos, Señor. Todos necesitamos de ti, Señor. Que podamos, Señor amado, agradarte en todo tiempo, Señor. Que nuestras acciones, Señor, sean de agrado ante ti, Señor. Que podamos perfeccionarnos cada día más en este caminar, Señor, para ser de agrado ante tus ojos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos. Amén. Padre Santo, ahora, Señor, nos despedimos, no de tu presencia, sino de este lugar, Señor. Te pedimos, Señor, que nos lleves a nuestros hogares. Guárdanos y protégenos de todo mal, de todo accidente en el camino, Padre. Que lleguemos con bien a nuestros hogares, Señor, y que el día de mañana nos levantemos fortalecidos para el día de mañana, Señor, en nuestros trabajos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos con bien. Amén y amén. Dios los bendiga. Estamos despedidos. Nos vemos aquí el viernes a las 7:30. Hacia adelante, iglesia. Dios los bendiga.